Bienvenidos al directo Ecos de la jornada número 13, la previa al esperadísimo clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid, que se acometerá la semana que viene, y la que ha dejado al Real Madrid destacado en la tabla con 6 puntos de diferencia con respecto al segundo. Pero sobre el Real Madrid ya hemos hablado mucho, ya sabemos por qué está ahí, hoy vamos a centrarnos en otros temas. Alejandro Hermoso. No podemos quejar tampoco el fin de semana. De hecho, así que, precisamente por qué no están ahí el Atlético de Madrid o el FC Barcelona, puede ser un poquito el motivo del programa, ¿no? ¿Sobre eso vamos a hablar? En parte sí. Entre otras cosas. Vale, muy bien, pues empezamos. Tú has hecho guión, o sea. Vale, de hecho, la primera pregunta guarda relación, porque Sergio Martínez, quien quiere que hablemos sobre el partidazo increíble de Asier y Yarramendi contra el FC Barcelona. Sí, fue un poquito el broche de oro a lo que está siendo un inicio de temporada absolutamente brutal, descomunal al juego de la Real Sociedad, a ese puzzle del que venimos hablando en el que encaja todas las piezas, en las que Íñigo y Zurutuza son los mejores compañeros de Asier y Yarramendi, pero Asier y Yarramendi es el mejor compañero prácticamente de todos, y a mí hubo una jugada en concreto, Arroyo, una jugada muy repetida en concreto que me gustó mucho, y es cómo se anticipaba ante los pases del FC Barcelona, y en la propia anticipación ya daba continuación a la transición ofensiva de la Real Sociedad, era todo en uno. Sí, es injusto individualizar en esta Real Sociedad, la verdad, pero es verdad que muchos nos preguntan por Yarramendi porque la temporada del jugador es impresionante, y es verdad que contra el Barcelona vimos un poco todo lo que es Yarramendi en todas las fases del juego, y esa colocación, esa manera de estar siempre preparado para cada jugada y darle a su equipo esa seguridad, yo creo que es resaltable. Yo me quedo con el concepto puzzle que ha utilizado Miguel Quintana, porque creo que para explicar el partido de Yarramendi hay que hablar de toda la Real Sociedad. Para mí fue clave cómo salía desde atrás la Real Sociedad. O sea, creaba espacio Yarramendi, las piezas, digamos que se dilataban, Íñigo se separaba, muy abierto. Exactamente, Zurutuza se iba para arriba y Yarramendi tenía espacio para decidir cuándo quería verticalizar. Pero a mí lo que me llamó mucho la atención fue cómo verticalizaba. Siempre que Yarramendi o uno de sus compañeros decidía que la Real tenía que ir hacia adelante, se habilitaba un desmarque de apoyo hacia la banda. O sea, nadie venía a recibir en el carril central. Eso me parecía muy importante. Por ejemplo, Xavi Prieto es media punta, pues nunca recibía en el centro, siempre en la banda derecha. William José es Ariete, delantero centro, nunca recibía en el carril del medio, siempre en la banda izquierda. ¿Qué ocurría? Que entonces, cuando el Barcelona tenía la suerte, que la tuvo pocas veces, hay que decir, de anticiparse a un pase de la Real Sociedad, robada en banda. Sí. Y ahí es muy fácil para la Real Sociedad bloquearlo. En primer lugar, porque cuando el Barcelona robaba, estaba muy basculado hacia la banda y mirando hacia la misma. Y luego porque el cuarteto defensivo que lideraba Yarramendi y en el que le acompañaban Zurutuza, Íñigo y Raúl Navas estaba colocado esperando y agresivo. Es que estamos hablando mucho de Íñigo, de Yarramendi y de Zurutuza, pero la Real Sociedad es un equipo de autor. Eusebio Sacristán está sabiendo qué piezas tocar, de qué manera dar importancia a cada futbolista, y lo que vimos, esa jugada con Carlos Vela viniendo al apoyo y Xavi Prieto rompiendo a la derecha, fantástico, que tanto daño hizo al FC Barcelona en todos los sentidos, al final fue el primer motivo para empatar, y muy importante otro tema, Quintana, la Real Sociedad no hizo nada que no haya hecho ya muchas veces. Exactamente. O sea, es que es un equipo, la Real Sociedad, un partido normal. Simplemente juega tan bien que es imparable. Y que podíamos relacionar, fue muy interesante porque podíamos relacionar cómo influye tu manera de atacar en tu manera de defender. Y eso habla de un equipazo. Equipazo rotundo. No lo está haciendo de momento el FC Barcelona, pese a que sabemos, la historia lo dice, probablemente sea el gran candidato a revalidar el título de Liga, ¿no? Es Axel, en este caso Axel Beitia, quien quiere que hablemos sobre el poco uso práctico que le está sacando Luis Enrique a su banquillo. Sí, es que le está sacando poco uso porque de entrada su plana no está funcionando. Vemos a un Barcelona que no está teniendo recursos y que evidentemente cuando no hay una idea sentada o cuando no hay mecanismos seguros para que el Barcelona pueda realizar su fútbol, es difícil que las demás piezas, que además son nuevas... No estoy muy de acuerdo. Claro, pero pierdes autonomía porque al final las piezas que sí tienen una misión pero no están optimizadas, entonces es muy difícil entrar ahí. Fíjate, por ejemplo, que en los 2 primeros meses el Sevilla de San Pauli estaba teniendo muchos problemas, luego llegaba San Pauli, hacía las sustituciones y a partir del minuto 60 te marcaba la diferencia, con un Sevilla que tampoco tenía muy claro su plan. No creo que haga falta un plan A maravilloso para sacarle rédito a tu banquillo. Pero es que podemos hablar de Rafinha, podemos hablar de Alcácer, podemos hablar de Denis. Claro, pero son figuras que les cuesta muchísimo entrar en una dinámica que el Barcelona no está encontrando, entonces es muy difícil. Es verdad que ahí tendría que haber una labor del entrenador un poquito más especializada en cada jugador, pero es verdad que es muy difícil entrar ahora en el Barcelona y rendir. Yo creo que el concepto de autonomía es muy importante, porque cuando entra Ben Yedder, entra incluso Vitolo muchas veces, o Pablo Enrique Ganso, se sienten importantes y además tienen su peso en el partido y sabemos que lo va a tener, pero además también introduciría el tema de la flexibilidad táctica. Es verdad que Luis Enrique en los últimos partidos, este inicio de temporada, ha tenido algún cambio, esa defensa de 3. Sí, pero al final la forma de romper los partidos en esta situación
no ha cambiado demasiado. Contra el Málaga no vimos ninguna... Es verdad que ahí faltaban piezas, bueno, estaba Suárez y Leo Messi, no podía entrar un Paco Alcácer para un 4-2-4, por ejemplo, pero al final la entrada de Denis Suárez en el descanso no cambió nada, y si hubiese entrado Rafinha no hubiese cambiado nada, y Alcácer no entró porque estaban los tres de arriba. Yo creo que falta un poquito ahí a lo mejor de cintura, que sabemos que a Luis Enrique precisamente no le falta. Pasamos a la pregunta número 3, hablas de cintura. Y si hablamos de cintura, Alejandro Arroyo, hay que centrarse en la actuación de Inui, que fue absolutamente maravilloso. Es Velasco quien quiere que hablemos sobre él. Entró en el 11 de la jornada ayer en las Gaunas, y es verdad que es un jugador que le da ligereza al Eibar en campo contrario. Es un jugador que por banda le da al Eibar soluciones que, sobre todo con la pelota, para llevar un poco la iniciativa. Le da un poquito de todo, porque tiene desborde, tiene capacidad asociativa para juntarse con Adrián, con Fran Rico, con Dani García, y luego la jugada más repetida del Eibar de los últimos 3 años, aunque haya cambiado mucho, el centro lateral, Inui saliendo para afuera. Céntrate un poquito en lo que hizo contra el Betis, Quintana. En ese sentido es que fue un poquito de todo eso. Desbordó en banda, le vimos además romper mucho hacia portería, hacer mucho movimiento sin balón, que quizás en el futbolista japonés no es tan habitual. Por eso. Pero formaba parte del plan, y sabemos que además Sergio Henry se mueve mucho, así que necesita que por las bandas alguien compense, y luego, como digo, esa rosquita que mete hacia adentro, hacia los cabezazos de Henry, que está haciendo un temporadón tremendo, sí, señor. Son puntos. Bueno, esto ha sonado a dinero más que es que los puntos son dinero. Sí. Ha sido un eufemismo, ¿no? Pasamos a la siguiente cuestión. Quintana, esta me parece particularmente interesante, la plantea Rafa G. Marín, y es acerca del bajo rendimiento que está teniendo Cédric Bakambu este año en el Villarreal desde su recuperación. Me lo lanzas a mí para luego que me hagáis la envolvente con el tema del... Yo es que lo tengo muy claro. Dos contra uno. Sí. Mira, aunque siempre he hablado de matices y demás, creo que al final, igual que en lo positivo, la figura que más lo nota el cambio, sea mayor o más pequeño, es Manu Trigueros, ahí estamos de acuerdo. Ajá. Y el que más lo nota para mal es Bakambu. En esto estamos totalmente de acuerdo. A partir de ahí el grado de matización, lo hemos venido hablando, estamos un poquito en posiciones contrarias, pero claro, es que al final las transiciones son mucho menos verticales, son mucho menos agresivas, a los delanteros se les está pidiendo más movilidad, más movimientos en apoyo, incluso más toques con los centrocampistas, y eso Bakambu no se le da demasiado bien. Claro. Y es lo que te iba a decir, el Villarreal no defiende tan atrás, y al final las carreras de Bakambu no son de 40 metros, son de 10, y claro, ahí no marca tanta diferencia. Claro, es que, resumiendo un poco, Bakambu se relaciona con el espacio, y el delantero de este Villarreal se tiene que relacionar con compañeros. Eso es. Entonces es un poco el resumen. Entonces Bakambu, yo creo que puede rendir y que puede jugar. Sí. Es un delantero que puede jugar en determinadas, en diferentes, claro, diferentes situaciones, pero es verdad que ese es el resumen que podemos hacer de Bakambu. Es que yo recuerdo, o sea, yo cuando pienso en Bakambu, Arroyo, lo recuerdo sometiendo a Pepe. Cuando todavía Rafa Benítez era entrenador del Real Madrid, es que recuerdo ese partido sometiendo a Pepe físicamente, que es algo que yo nunca había visto antes. Es que es un jugador que si lo tienes contigo, tienes que aprovechar los espacios y dar un poco de iniciativa al rival para aprovechar todo eso. Esto es una crítica velada a Fran Escribá. ¿Continúas en tu versión Destroyer de las últimas semanas? No, pero es verdad que este Villarreal juega diferente y que Bakambu lo está notando. Y que a la vez jugó muy bien. Eso también. Maravilloso, jugó un partidazo. Pasamos a la pregunta número 4, también muy interesante, la plantea Miguel Ángel Román, nuestro amigo, narrador de Bein Sports. Y es doble, pero Miguel Ángel, nos vamos a quedar solamente con la primera parte de la pregunta, ¿vale? Espero que no te enfades. Con la referente a Thiago, la influencia de Thiago en el Atlético de Madrid, Arroyo. Pues yo en su partido contra Osasuna detecté que Thiago está siendo más importante cuando el Atlético recupera arriba que en la defensa posicional. Yo creo que no estamos viendo todavía, o no estamos... Eso es una mala noticia desde mi punto de vista. Probablemente, porque no estamos viendo al Thiago que le puede dar esa seguridad. Yo veo un Thiago todavía un poco superado cuando el Atlético de Madrid defendía atrás, pero como es un jugador que entiende el juego impresionante, cuando tiene que recuperar arriba, es un jugador que se coloca muy bien, pero es verdad que no es el Thiago todavía o no sabemos si puede ser el Thiago de temporadas pasadas. De hecho, en el partido de Copa de Europa, Thiago recupera y pasa uno de esos balones tan potentes hacia Griezmann que termina en gol. Y es verdad que en la primera media hora en el Sadar vimos a un Atlético de Madrid con la misma cara como si no tuviese medio centro. Fue muy vulnerable. Si hubiese jugado Coque y Gavi, hubiéramos dicho lo mismo que con Thiago Gavi, y eso no es normal, pero también hay que decir que el futbolista portugués, primero la da, y segundo que viene de un mesecillo largo, 2 meses de parón, que seguramente necesita continuidad. Pero vamos a lo que vamos, que es que el Atlético de Madrid está teniendo problemas defensivos, que necesita recuperar la figura de un mediocentro, que ha vuelto el mediocentro que le llevó a la final de la Copa de Europa, y que, contra Osasuna, un equipo con problemas ofensivos, más allá de que Caparrós ya haya imprimido esa energía y el giro de 120 grados. Ese giro de 120 grados que se notó mucho. Siempre cuesta afrontarlo. Exactamente, y se notó un Osasuna, o sea, con mucha más confianza con la pelota, eso hay que reconocerlo, pero aún así... que Osasuna le cree tantos problemas al Atlético de Madrid. Yo nada, porque vamos a la siguiente pregunta, Miguel Quintana, que va acerca del Valencia, la plantea nuestro amigo Alejandro Fer,
que es una mezcla algo así como entre Alejandro Arroyo y Fernando Ajenjo, o sea, esto... Una mezcla potente, ¿no? Sí, y dice, el 5-3-2 del Valencia Club de Fútbol, perdón, ¿es un recurso o un discurso? De momento solo es un recurso, ¿no? Pero yo creo que puede pintar a discurso porque lo hemos dicho siempre, encaja muy bien con la plantilla, tiene tres centrales que además creo que están subiendo su rendimiento con Prandelli, Joao Cancelo y... Jugando juntos, Joao Cancelo y José Luis Gallá deben marcar diferencias como carrileros, porque seguramente sea la posición ideal para ambos futbolistas. sobre todo para el Luso. Y luego el tema del centro del campo le agradecería bastante, ¿no? Porque estamos hablando de que tienen problemas de lateralidad a la hora de cubrir todo el campo. Si tienes ya 3 centrales, 2 carrileros, el tema de Parejo como media punta incluso puede encajar mejor. Así que yo creo que puede terminar siendo discurso. Yo creo que lo hemos comentado en algún par de sonones que podía encajar muy bien con los problemas defensivos del Valencia. Lo que pasa que a mí no me acaba de convencer el tema de la doble punta Rodrigo Nani. Yo creo que es un poco lo que necesita Prandelli equilibrar, pero sí que es verdad que en la parte de atrás encaja muy bien, sobre todo los carrileros, y que ganas un central más. Yo creo que ¿Con por ahí Munir sí. te encajaría mejor? ¿Con? Munir. No. Tampoco. Es un dibujo que no termina de cuadrar con los delanteros del Valencia. Lo que pasa que yo tengo un problema con la parte ofensiva del Valencia, que no me la termino de creer en casi ningún contexto. Seguiremos investigando, seguiremos estudiando y a ver si termina convenciendo a Alejandro Arroyo. Nosotros ponemos fin hoy aquí a este Directo Ecos, no sin antes preguntaros acerca de la quinta cuestión de este programa, sobre lo de Thiago. ¿Consideráis imprescindible que Thiago Méndez asiente en el 11 titular del Atlético de Madrid para que el Atlético de Madrid cuaje una gran temporada? Os leemos en comentarios, es una pregunta que nos interesa mucho. Hasta el lunes que viene.